buenas tardes. Voy a intentar resumir en 10 minutos lo que es el saneamiento condominial. La presentación es mucho más larga, no me voy a parar en todas las diapositivas y me gustaría un poco dar algunos mensajes de lo que es y acompañarlo con algunas imágenes. Bueno, creo que habéis tenido no he tenido la oportunidad de estar aquí esta mañana, pero entiendo que durante esta mañana, y estoy seguro que muchos de vosotros ya sois conscientes del reto que supone el saneamiento. El saneamiento, si vemos un poco cómo las coberturas y cómo vemos que cuando se ha hecho el cómputo de los ODMs, cómo se ha llegado a lo que es el agua y el saneamiento, vemos que el saneamiento está relegado, y esto no es una cuestión solo de porque el saneamiento sea menos sexy que el agua, es que el saneamiento es más complicado, es más caro y tiene además menos demanda. Esa es una cuestión que es importante. Si vemos también, imagino que esta mañana pues hemos visto y estamos viendo ejemplos de saneamiento en zonas rurales. En las zonas rurales es verdad que el saneamiento, las coberturas de saneamiento han ido bastante más despacio que las zonas urbanas, pero si vemos qué es lo que está pasando en casi todos los continentes, vemos que hay un proceso de urbanización que es galopante, las ciudades crecen muy rápido y de manera muy desordenada. Y esto supone un problema para planificar lo que es la ciudad, planificar el saneamiento y adaptarlo. Ya nada más cuando estamos hablando de hacer planes maestros, el hacer un plan maestro teniendo en cuenta esto supone todo. Además, un poco, yo creo que Natalia os ha contado esta mañana cuál es el objetivo del Fondo del Agua, trabajar en zonas más vulnerables. Como sabéis, estamos trabajando en lo que es en Latinoamérica, pero si nos vamos un poco en la parte de saneamiento, y donde os voy a contar qué es donde estamos impulsando el saneamiento condominial, pues nos vamos a comunidades, a zonas periurbanas donde nos encontramos comunidades con renta baja, no hay unos hábitos de saneamiento, hay mucha gente que viene de las zonas rurales y no tiene unos hábitos adquiridos en cuanto al saneamiento. Como os decía, el urbanismo es complejo, la urbanización es espontánea y hay bajo capacidad de pago. Esta es un poco una de las respuestas que intenta responder el saneamiento. Tenemos una gran demanda, una necesidad de inversión muy grande. Intentamos encontrar soluciones que sean más eficientes y que cuesten menos. Tenemos un crecimiento muy rápido en las ciudades, necesitamos soluciones que se adapten a estos contextos y a este urbanismo que os contaba antes, que muchas veces es caótico. Tenemos un problema también, no solo en la parte de saneamiento, sino también en la parte de agua, y es que cuando nos metemos en el contexto urbano, el concepto de la comunidad desaparece, el trabajo comunitario desaparece. Se deja a los planificadores, se deja a los ingenieros en hacer los planes maestros, los gestores y los operadores gestionan el agua nada más viendo al usuario como el que tiene que pagar la tarifa, pero es difícil el que los usuarios y las comunidades participen, ya no solo en la gestión del sistema, sino tampoco participan en cuál es el sistema que quieren, en cómo definir y cómo participar en un poco las soluciones que tienen. Todo eso es lo que intenta solucionar el saneamiento condominial. ¿Qué es el saneamiento condominial? El saneamiento condominial, lo que es importante es, hablamos de un saneamiento que es colectivo o semicolectivo, hablamos de lo que es un sistema de alcantarillado. Trabaja sobre dos cuestiones fundamentales: la optimización de los costes, vamos a ver a continuación cómo optimizamos y por qué es más barato, y también trabaja en una manera diferente en urbano de diseñar y construir. Se trabaja con las comunidades, los ingenieros trabajan con los agentes sociales y se trabaja con las comunidades. Los planos, los diseños, todo se hace conjuntamente. Obviamente, no deja de ser un trabajo técnico y tiene que respetar unas reglas básicas, las cosas tienen que funcionar, pero es una manera diferente de trabajar. El principal concepto, uno de los conceptos principales es que ya no hablamos que lo que es la casa, es la unidad de saneamiento, hablamos de la manzana como la unidad principal de saneamiento. Esta quizás sea la diapositiva que resuma un poco todo lo que ofrece el saneamiento condominial. ¿Qué es lo que ofrece? A nivel de, os comentaba antes, en cuanto a optimización de las obras y optimización de costes, hace líneas que son más cortas, vamos a ver ahora el cómo funciona, hace que la profundidad en el que enterremos la línea también sea menor y habla de componentes como son los pozos de inspección, etcétera, también sean más simplificados.
Esto tiene una importancia muy grande en los costes. Estamos hablando de 30%, 40% menos de costes. Esto es importante. Ahí también vamos a ver en una diapositiva que no solo es que los costes son menores, sino que el cómo financiar ese sistema de saneamiento tiene más posibilidades. Y eso también es importante. Como os decía, a partir de la tercera columna hablamos de la integración, donde las comunidades y el usuario participan en los procesos, se crean, cuando hablamos de condominio, el condominio es un concepto de manzana, se hacen lo que son asociaciones de manzana y son los que ellos van a trabajar un poco con lo que os comentaba antes, con los agentes sociales y con los ingenieros en ver por dónde va a pasar la línea y van también a elegir cuál es el tipo de sistema, qué es lo que quieren. Esto va a tener unas implicaciones también en costes. Ellos van a conocer esas implicaciones de costes, van a estar implicados desde el principio ya, incluso en lo que es la definición de la tarifa. Y esto tiene un aspecto también muy importante. Uno de los problemas también que se tiene en la parte urbana con los sistemas de alcantarillado, que normalmente lo que hace es hacer todo el sistema, meter los colectores, meter el alcantarillado, la planta de tratamiento, pero se deja hay un coste para hacer el baño y un coste de conectividad que muchas veces supone una barrera para los usuarios. Y es bastante frecuente tener sistemas donde la gente no se conecte. Y ahí estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de que ni siquiera se llegan a recobrar, ya no hablamos de recubrir los costes de las inversiones, sino ni siquiera tener unos costes que te permitan operar y mantener los sistemas. En cuanto a la operación, vamos a ver que es un sistema más simple también, tiene una operación más simple y se puede también dividir la responsabilidad de la operación y el mantenimiento. Básicamente, para que veáis, la parte de la izquierda sería, quedaos con un pantallazo, un poco más o menos lo que supone en longitud de línea lo que es el saneamiento, el diseño condominial, y a la derecha el diseño convencional. Como veis, la cuestión, un poco para explicarlo, es, vamos a ver, vaya por acá. Como veis, aquí tenéis un trazado enmallado, aquí tenéis lo que son las conexiones en las casas y un poco lo que te hace el condominial es utilizar, imaginaos que aquí hay como edificios de pisos, imaginaos que esto es como un edificio. El edificio lo que hace es ponerlo en planta y lo que tiene es pues un poco optimizar todo lo que es la red. Para que veáis un poquito, yo creo que en la próxima diapositiva, bueno, aquí veis también un trazado de uno y otro para que veáis ya nada más de manera intuitiva que a nivel de longitud de la red pues ya hay una economía de costes que es clara. Aquí veis lo que es el cómo se va optimizando la red. Vamos a pasarlo rápido. Pero aquí pasamos de un trazado convencional a un trazado que es condominial. Bueno, creo que lo de la reducción de la longitud es obvio. Es importante, como os decía antes, el trabajar a nivel de manzana no solo supone una optimización de los costes, sino también a nivel de movilización social, el trabajar con lo que os contaba antes de asociaciones de manzana hace también que todo ese trabajo social sea más sencillo. En cuanto a los costes, os contaba que bueno, vamos a ver ahora algún ejemplo de dónde se encuentran los ramales condominiales, porque hay algunas cuestiones que son importantes para los que hayáis hablado del saneamiento condominial. Lo primero, saneamiento condominial no es igual que saneamiento simplificado. Si lo único que nosotros hacemos es reducir los diámetros y reducir las profundidades, estamos hablando de saneamiento simplificado. Si lo que estamos hablando es todo un proceso donde la comunidad y los usuarios trabajan en ver por dónde pasan esos ramales y nosotros podemos decidir si queremos que pase por medio de nuestra casa, si queremos que pase por las aceras o queremos que pase igual que pasaba antes el convencional. Todo eso es importante. Hay una parte de que lo que es importante es que los ramales los intentamos poner en áreas protegidas. Eso supone luego, además, si tenemos que levantar unos costes menores de abrir las calles, etcétera, etcétera. Como os decía antes, los elementos de inspección, como son las cajas, se reducen. Esto, además de ser costes menores, pues es importante porque también limitan en muchos de los sitios. Uno de los problemas que hay es el robo de las tapaderas de inspección y que eso se convierte en auténticos coladeros que colapsan la red. El tener los elementos más protegidos y más pequeños hacen que este problema no exista y además, como os decía antes, teniendo una implicación de las comunidades mayores, también hacemos que
que ese problema se minorice. Y luego hablábamos también de las condiciones son de menor diámetro, hablamos de 100 milímetros en lugar de 150 y a menos profundidad. Bueno, más o menos esto es. Siempre lo que es importante ver es que aquí hablamos de ingeniería, hablamos de que hay que conservar las leyes de la hidráulica. La segunda parte que os comentaba antes que era importante, además de una reducción de costes, el saneamiento condominial supone posibilidades mayores en cómo financiar esa obra que es cara. Hay una mayor implicación de lo que son los usuarios, donde ellos apoyan, como os decía antes, con autoconstrucción y con materiales, lo que hace que se abaraten también los costes. Ahí tenemos una parte importante de abaratamiento. Hay también una posibilidad en cuanto a los ramales condominiales de que sean los municipios quienes los puedan financiar. Y hay una parte que es pública, que ya es la que necesita inversión mayor, que hablamos de colectores, interceptores y planta de tratamiento. Bueno, aquí vemos un poco también a nivel de extensión y de costes, cómo se distribuyen los costes en cuanto un poco a las componentes que os decía y cómo hay una parte municipal que es importante que se haga. Es importante tener en cuenta también que si aseguramos una mayor conectividad, también aseguramos un mayor retorno en lo que son vía tarifas, y eso es importante para lo que es la operación y mantenimiento de los servicios. Esto es un poco lo que es el presupuesto convencional, donde hay un gestor único que gestiona todo. Pasamos a un sistema donde hay una parte de la red que es menor, hay una parte de ramal y de la planta, y lo que decíamos, pues la parte de la red la puede gestionar lo que es el municipio, en la planta lo que sería el gobierno central, y lo que son los usuarios o los comités de condominio o de manzana pueden gestionar lo que es la parte de los ramales condominiales. Como os decía antes, la comunidad participa en la elección de la solución, se trabaja conjuntamente con los ingenieros y con los técnicos sociales, se define no solo por dónde va a pasar la red, sino se define cuáles son las reglas del juego, cuál es la tarifa, qué implicaciones tiene, cómo van a participar los usuarios en el mantenimiento. Todo esto antes de hacer el diseño de la red se llega y se trabaja sobre las condiciones que todos tienen que aceptar. Bueno, esto es un ejemplo de una fotografía. Como os decía, esto un poco sirve de guía al proceso. Os decía que había dos diapositivas que yo creo que son importantes. Estaba la anterior, esta con las columnas. Esta lo que es importante, y yo creo que si os quedáis con esto os vais a quedar con lo que es el saneamiento condominial. La unidad de decisión es el condominio. Cada condominio va a poder elegir si quiere que el ramal pase por el medio de su jardín, si es por el fondo del patio o si es por las aceras. Hay una elección de que ellos pueden participar en la construcción o es la entidad pública la que va a hacer la construcción. En la autoconstrucción ellos pueden poner materiales o pueden participar realizando los trabajos, y esto tiene que ver también en el cobro de la conexión que va a haber al final. Un poquito es para que veáis el cómo se ejecuta el proyecto. Esto es una pena, vamos a pasarlo deprisa porque requeriríamos más tiempo, pero básicamente tú lo que tienes es un poco tu mapa de cómo tienes tus barrios y tus manzanas. Tú vas a hacer tu topografía y de alguna manera para cada condominio vas a coger y vas a trabajar lo que son con estas líneas que son principales. Y luego, una vez que lo tienes, ya vas a trabajar manzana por manzana, vas a ver exactamente dónde vas a poner la red. Bueno, estos son más ejemplos de cómo se trabaja. Esto también para que tengáis una imagen rápida de que al hablar de sistemas que son de diámetros más pequeños y más pequeñitos, pues necesitamos también para lo que es el mantenimiento, necesitamos también lo que es maquinaria y sistemas más pequeñitos. Y bueno, ya al último para terminar, el deciros que bueno, nosotros desde el Fondo del Agua pensamos que es una solución que puede suponer una diferencia no solo en Latinoamérica, sino en muchos países. Estamos hablando de cuestiones para que nosotros son importantes, como es una reducción de costos que os comentaba antes del 30 al 40%, y de una manera de trabajar
donde se implica a los usuarios y a las comunidades y donde participan y se tiene además más éxito en lo que es la conexión. Para eso, pues nosotros lo que hemos creado es una cooperación técnica donde básicamente estamos ayudando un poco a los países para que ellos desarrollen proyectos, para que adapten sus normativas. Uno de los problemas que tenemos en los países es que existen normativas que son rígidas y lo primero que tenemos que ver, un poco la estrategia que estamos siguiendo es hacer pilotos, mostrar cómo funcionan y gracias a eso ir cogiendo y cambiando normativas y apostar por ello. Y bueno, la idea también es seguir avanzando, seguir evaluando el cómo funcionan estos sistemas, decir que no son sistemas perfectos, pero un poco el resultado de las evaluaciones que hemos tenido nosotros hasta ahora es que los problemas que te da el alcantarillado condominial pues son los mismos problemas que te da el convencional. Pero, sin embargo, te da ventajas mucho más grandes. Y muchísimas gracias.